les quiero recordar, un vídeo que fue publicado el 6 de diciembre de 2014. Cuyo título es Maniobras de distracción operaciones de guerra de cuarta generación, y que en la descripción del vídeo, hice una aclaración respecto de su contenido y cito textual. Estados Unidos, al igual que en el 11S, necesita una excusa, dentro de su territorio, para sacar fuerzas militares a la calle. ¿Será que matando jóvenes negros, lo pueda conseguir? Están acorralando a Rusia, entre las sanciones y la caída del crudo. Les recuerdo que el vídeo fue subido el 6 de diciembre de 2014, es decir con una antelación importante. Ya que hoy es 30 de abril de 2015. Y es, igual a casi todos los vídeos y en especial los del caso Nisman. Bien, sobre 40 vídeos subidos, pasa el porcentaje, atribuible al azar. ¿Y por qué? Hago esta referencia, es simple, decir la verdad, me hace libre. Quizás muchos de ustedes, hayan visto que los vídeos son un tanto largos, quizás, preocupantes por sus títulos y no estén dispuestos, a ver algo, que amarga el día, la semana o la vida. Pero si están en política y siguen a CFK, tienen que tratar de entender, qué quiere decir, cuando expresa su frase repetitiva. Todo tiene que ver con todo. Si con 40 vídeos, en solo 3 meses pasamos las 19.500 visualizaciones, es probable, que estemos en lo cierto, si a eso le sumamos los comentarios. Está claro, que a mucha gente de YouTube y de Google, que es posible, que no sea militante, saber la verdad, les ayuda a comprender, porque vive como vive y creo que esa es una actitud de coraje. Quisiera que escuchen unos pocos minutos, el vídeo al que hice referencia y después, lo comparamos con la realidad que hoy está viviendo el mundo. El Pentágono presenta su estrategia para la Tercera Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos ha presentado un informe en el que proporciona una visión de los conflictos armados del futuro en los que Washington estará implicado de las formas más siniestras, informan medios estadounidenses. El documento, Concepto de Operación del Ejército, elaborado por el Pentágono, describe las estrategias para destruir a los potenciales rivales geopolíticos y económicos que puedan obstaculizar los planes de Estados Unidos de dominar el planeta, informa el portal InfoWars. El informe fue presentado esta semana durante la conferencia anual de la Asociación del Ejército de Estados Unidos que se lleva a cabo en Washington, donde deja claro su visión para las próximas guerras en las que estará involucrado el ejército estadounidense. El documento es un crudo testimonio de una furiosa carrera militar donde se deja claro las concepciones estratégicas que se preparan para llevar a cabo una tercera guerra mundial, en combinación con una dictadura militar dentro del propio territorio estadounidense, aseguran los autores del artículo. En combinación con una dictadura militar dentro del propio territorio estadounidense, aseguran los autores del artículo. Baltimore en toque de queda y vigilada por cientos de policías y miembros de la Guardia Nacional. Las autoridades intentan recuperar así el control de la situación tras una noche de graves disturbios en esta ciudad estadounidense a 60 kilómetros de Washington. Muchos voluntarios limpian las huellas del caos. 200 personas fueron detenidas, 15 policías sufrieron heridas, 6 de ellos de gravedad. 144 vehículos y 19 edificios fueron pasto de las llamas, se produjeron saqueos en tiendas y supermercados. La violencia se desató tras el funeral de Freddie Gray, un joven negro de 25 años que murió el pasado día 19 por una lesión en la médula espinal mientras estaba bajo custodia policial en circunstancias que se están investigando. Su familia pidió contención, pero muchos adolescentes comenzaron a lanzar ladrillos, botellas y demás objetos contra las fuerzas del orden. Estoy sufriendo, pero no quiero que salgáis a la calle, pedía la madre de la víctima. Quiero que pidáis justicia para mi hijo, pero no lo hagáis así. No destruyáis la ciudad entera solo por él. Es un error. El toque de queda estará en vigor durante una semana entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Acabar con la violencia policial contra ciudadanos negros desarmados como en Ferguson, Nueva York o Carolina del Sur será uno de los retos de la nueva jefa del Departamento de Justicia, Loretta Lynch, que este lunes juró su cargo.
Baltimore no es Ferguson. Barack Obama ha quitado legitimidad a los disturbios en la ciudad del estado de Maryland al definir como criminales a los causantes de esta nueva ola de violencia con trasfondo racial. El toque de queda ha entrado en vigor esta noche. La Guardia Nacional patrulla las calles desde ayer. Tras 24 horas de saqueos y enfrentamientos, Baltimore despertó entre cenizas. Espero que esto no marque un punto de inflexión, nos decía el fiscal general de Maryland. Lo que espero es que lo ocurrido quede solo en una aberración aislada y no se repita. El gobernador ha declarado el estado de emergencia y esperamos que sirva para calmar las cosas. Es un legado terrible. Los violentos escribieron los titulares, pero hubo también muchos otros ciudadanos que se manifestaron de manera pacífica. La prensa nos describe como animales y los periodistas siempre encuentran a las personas más ignorantes para sus entrevistas e ilustrar así la situación. En realidad, todos estamos hartos. La violencia estalló el lunes, pocas horas después del funeral de Freddie Gray. El joven negro murió hace unos días bajo custodia policial en circunstancias no aclaradas. En violentas protestas por muerte de un joven afroamericano. La historia es a propósito de cuando capturaron a un chico llamado Freddie Gray, que murió el pasado 19 de abril tras sufrir una grave confusión en la espalda mientras era detenido por agentes y no recibió atención médica. En este momento las protestas se van extendiendo por Maryland. Hay farmacias quemadas, hay incidentes de violencia, hay disparos y policía avanzando. Entre las otras cosas que te podemos comentar es que acaba así, esto es de último minuto, me está llegando en este instante al celular la noticia de que el alcalde de apellido Rollins Blake dice: está bien distinta la diferencia entre las protestas de la semana pasada por este hito y las protestas pacíficas y sus consecuencias. Mira, ahí están las imágenes de la tarde, cuando comenzaron los disturbios en pleno Baltimore. Esto es en un sector residencial. Ponte que vendría a ser una especie de Ñuñoa dentro de Baltimore, donde no hay edificios altos, sino casas. Y alrededor comienzan a avanzar las horas, se empieza a precipitar la noche y comienza la Guardia Nacional a activarse. Primero está la policía y cuando la policía tiene problemas en Estados Unidos llama a la Guardia Nacional. Claro, cuando se agravó el asunto. Claro, la cosa se pone bastante grave y esta petición expuesta, que es una fuerza militar de reserva, para lo que no lo sepa la Guardia Nacional, la idea es hacer frente a la creciente violencia y agitación en Baltimore. Ojo, no es el primer foco de conflicto racial en Estados Unidos. Mira, las imágenes son impactantes. Mira, atento. Sí, han quemado locales comerciales, Nicolás, han quemado vehículos, han quemado vehículos policiales, además han obligado al despliegue de los bomberos. Hasta este minuto no se habían quemado ni un carro bomba, como que han respetado el trabajo de los bomberos estos manifestantes, pero claramente los choques han sido de los más violentos de los últimos meses. Ya ha venido una suerte de creciente conflicto antirracial por distintas muertes, distintos abusos policiales que se han dado de parte de justamente la policía. Estamos ahí conectados con las imágenes. Mira eso, mira cómo se suben y protestan arriba de los automóviles policiales, lo cual ha decantado finalmente en la llegada de la policía. Las imágenes son de altísimo impacto. Podemos ver cómo hay un enfrentamiento entre la gente local, afroamericanos la mayoría de los que están ahí, y estas revueltas provocadas por el enojo, porque aún hay diferencias en los Estados Unidos, hay que decirlo. Y esto no ha sido hoy, sino que se ha visto en una serie de incidentes entre la policía, esa policía blanca, como dicen algunos, y también los jóvenes afroamericanos. Entonces, lo que hemos visto además, ¿se acuerdan de la semana pasada cuando estuvimos analizando en este mismo programa la secuencia del disparo a lo lejos? O sea, es parte de un paquete agresivo que tiene la policía contra los afroamericanos. Para algunos estos son inicios de un nuevo movimiento civil. Mira, ahí estamos viendo cómo levantaban sus pancartas. Sucedió en horas de la tarde, a eso de las 5 horas local de Chile, comienzan los movimientos. Todo esto después del funeral de este muchacho llamado Freddie Gray. Freddie Gray, que el 19 de abril fue enterrado por su familia. Perdón, fue agredido por la policía. Y fue hoy enterrado en su funeral. Y inmediatamente después de esto comienza el movimiento por las calles de Baltimore. Sí. Es como digo yo, en la Argentina todo tiene que ver con todo.
Bueno, Presidenta, ante todo, muchísimas gracias por estos minutos con RT. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada. 130 años del establecimiento de las relaciones con Rusia. ¿Qué sensaciones se lleva luego de haber estado con el presidente Putin de esta visita en particular? Bueno, creo que la sensación, más que sensación, la certeza, ¿no? Porque las sensaciones son sensaciones. Lo importante son las certezas. La certeza de que la relación ruso-argentina, argentino-rusa sigue profundizándose y hace honor a estos 130 años, este aniversario, y que tiene que ver y trasciende ya los lazos de hermandad o de compartir culturas o identidades y pasa directamente a planos más profundos. Hoy hemos firmado 11 convenios, entre ellos la construcción de la represa Chihuidos. Rusia tiene una larga tradición en Argentina en materia de construcción, de provisión de turbinas hidroeléctricas, más de 4.300 megavatios del total del parque energético argentino es de origen ruso, inclusive la represa binacional entre Uruguay y Argentina, Salto Grande, es rusa, las turbinas. Bueno, y hoy estamos dando un nuevo hito en materia hidroeléctrica cuando firmamos el contrato de Chihuidos. Pero hoy dimos un salto cualitativo, por lo menos en el campo energético también, al firmar 2 acuerdos referidos a lo que puede ser, y seguramente lo va a ser, la construcción de la 6ª central nuclear argentina. Como usted sabe, Argentina es el país latinoamericano con mayor expertise en materia de energía nuclear. Nosotros construimos, diseñamos, fabricamos y vendemos reactores nucleares llave en mano. De hecho, hay reactores nucleares nuestros en Egipto, en Argelia, en Australia, donde hemos disputado inclusive con Francia, en Australia, que es una potencia en materia de energía nuclear, y hemos ganado esa licitación ya hace unos años. Y bueno, y además hemos firmado también importantes convenios con la Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina, nuestra par rusa, para profundizar y cooperar en materia de investigación y también en la provisión de Rusia a Argentina de uranio metálico. Convenios culturales, convenios que también tienen que ver con la asociación entre Gazprom e YPF, nuestra recuperada línea energética de bandera, que una empresa que había sido privatizada, que nosotros hemos recuperado con Gazprom, nada más ni nada menos que la mayor productora de gas del mundo, que también va a abarcar la cooperación en lo que es el segundo yacimiento de gas no convencional en el mundo, que lo tenemos en Argentina, y el 4º no convencional de petróleo también en Argentina. En fin, y también en materia de agricultura, de ganadería, económicos. Son 11 acuerdos que hemos firmado, a cuál de ellos más importante, y la declaración del acuerdo estratégico integral que hemos firmado el presidente Putin y yo, y que abarca todo esto en términos políticos también, que tiene que ver no solamente con la relación bilateral, sino también en cómo enfrentar los problemas que tiene hoy el mundo y la visión que tenemos acerca de la multilateralidad, del rol de Naciones Unidas, de la no injerencia de países en los asuntos internos de otros países, del tradicional y valorado apoyo de Rusia a la cuestión de Malvinas. Hemos también nosotros apoyado la resolución 2202 del 17 de febrero del 2015, que refrenda los acuerdos de Minsk en la cuestión de Ucrania. Así que bueno, creo que ha sido muy fructífera, y también, por supuesto, el tradicional apoyo en la lucha contra los fondos buitres, ¿no? Presidenta, no es un acercamiento exclusivo de la Argentina. A nivel regional se han profundizado en muchos países las relaciones con Rusia. Absolutamente. Y esto despierta algunas resistencias. Si uno lee las noticias, digamos, se ve, usted hacía mención en Panamá cuestionaba justamente que Venezuela pudiera ser tomado como una amenaza por los Estados Unidos, también cuestionaba este pretendido aumento de defensa de Inglaterra, utilizando la relación entre Rusia y Argentina para plantear que Argentina podría ser también una amenaza con Malvinas. ¿Es una casualidad esto o puede ser que justamente el acercamiento a Rusia de países de la región? No, en política no hay casualidades. En política hay estrategias, geopolítica, intereses, todo eso se entremezcla y entonces produce determinadas acciones por parte de determinados países. En este caso el Reino Unido
que, bueno, de las 17 colonias que quedan en el mundo, luego de un proceso de descolonización, que fue lo que caracterizó el siglo XIX, por lo menos en Latinoamérica, y el siglo XX en el resto del mundo, de estas 17 colonias, 10 siguen perteneciendo al Reino Unido, sigue con esa práctica colonial. Creo que fue más que nada un ejercicio de estrategia global de comunicación y electoral, porque está próximo Cameron a tener elecciones, entonces quiso asustar como a los chicos como cuando eran chiquitos, nene toma la sopa porque si no vienen los comunistas. Bueno, esto ya es un mundo totalmente superado. Me parece que hoy se le tiene más miedo a aquellos que quieren meter miedo con otros que a lo que tradicionalmente era. Yo creo que mucha gente que quedó atrapada en la visión, pese a que todos declaman como que terminó la Guerra Fría, que terminó los enfrentamientos, que hay un mundo más global, creo que quedaron atrapados en una lógica binaria, ¿no? En una lógica donde siempre hay que tener un enemigo o un adversario para poder existir o para poder dominar. Me parece que esta lógica binaria de amigo-enemigo se tiene que terminar en el mundo, porque además conduce a situaciones francamente insostenibles. Por eso hoy con el presidente Putin hemos firmado esta declaración donde sostenemos al diálogo, a la política, a la diplomacia, a la multilateralidad y a la ONU como el único camino para suspender y fundamentalmente resolver los conflictos, ¿no? Creo que se intenta asustar. Yo lo decía el otro día en la Cumbre de las Américas. Nadie puede, con sentido común, creer que ningún país de la región latinoamericana pueda constituir una amenaza para la primera potencia del mundo en términos militares, científicos y demás. Y además creo que debemos admitir un mundo de nuevos actores, multipolar, que ha surgido. Lo que pasa es que hubo una percepción de cuando se cayó la cortina de hierro, cuando se cayó el muro de Berlín, se acababa la historia, y bueno, y la historia nunca se acaba, la historia siempre sigue, cambia, y menos mal que cambia, y cambia con nuevos protagonistas, nuevas historias y nuevas realidades. Y yo creo que Rusia es un actor a nivel global, a nivel mundial, bueno, insoslayable, y no veo por qué no podemos tener relaciones con él. De hecho, el segundo inversor en mi país es Estados Unidos Norteamérica. De las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, 100 están radicadas en la Argentina. Realmente plantear a Rusia como un peligro me parece absurdo. En todo caso, alguien podría ponerse más nervioso de tener tantos norteamericanos en su país, sobre todo con las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Así que... ¿Y las resistencias internas, Presidenta? Porque... Siempre resistencias internas, pero muchas veces estas también obedecen a posicionamientos electorales. En otros casos también obedecen a que hay gente que ha quedado atrapada en el viejo mundo, como digo yo, ¿no? En el mundo donde se miraba a un solo lado. Y la verdad que hoy no podés mirar a un solo lado, no podés dejar de mirar al norte, obviamente, ni desconocer qué es Estados Unidos y el peso específico que este país tiene en la gobernanza global, por así decirlo, pero tampoco podés obviar que existe la República Popular China, que existe la Federación Rusa, que surgió el sudeste asiático, que existe India y que necesitas vincularte comercial y políticamente con todos, que ya nadie puede reclamar el monopolio de la amistad y de las relaciones. ¿Qué es esto de monopolizar? Eso puede ser en el campo de lo afectivo personal, pero en el campo de lo político y de los países creo que tenemos que tener relaciones con todos aquellos países del mundo. Hablaba de los protagonistas de la historia y inauguró una muestra muy importante y muy linda, además de Eva Perón, aquí en Moscú, uno de los personajes de la historia argentina más importantes. Uno de los protagonistas. Uno de los protagonistas. Presidenta, bueno, Eva es una de las mujeres que ha tenido poder en la Argentina. Su gobierno ha sido como muy cuestionado con mucha vehemencia en estos años. ¿Cree que tiene que ver eso del rol de la mujer en el poder, de ser la primera presidenta electa en la República Argentina? ¿Cuánto hay de eso y cuánto de los intereses que se han tocado en la gestión? Es un mix perfecto. A ver, si fuera mujer y hubiera hecho todo lo que ellos quieren o lo que los factores de poder quieren, seguramente me hubieran alabado, hubieran dicho qué chica tan inteligente, qué mujer tan inteligente y capaz. Como además de ser mujer no hago lo que ellos quieren, entonces obviamente es doble pecado.
sí, el componente misógino en el tema de la política todavía está, evidentemente, pero tiene que ver más con los intereses o con el proyecto político, social, económico y cultural que uno representa. Margaret Thatcher también era mujer, sin embargo era aceptada muy amablemente por las grandes potencias del mundo, con lo cual la condición de mujer no basta únicamente para ser por allí atacada desde los centros del poder. Eva Perón fue una persona atacada en mi país porque llevó la bandera de los humildes. Basta con ir a visitar el museo, basta con escuchar sus discursos, pero fundamentalmente basta con conocer la historia de lo que hizo esta mujer que murió a los 33 años, en plena juventud, para comprender. Y sí, cuando uno genera... Yo digo siempre que para poder, tal vez pueda parecer un contrasentido, no creo que alguien que tenga una posición de responsabilidad política en momentos controversiales de la historia, porque, a ver, si uno de repente llega a gobernar Disneylandia, seguramente que lo quieren todos, porque está Mickey, Pato Donald, no hay conflictos en Disney World. Entonces, si vos llegás y te nombran presidenta de Disney World, seguramente que todos te van a querer. Porque ¿qué vas a hacer? Lo vas a pasear por los bosques, por los jardines, le vas a regalar chupetines. Ahora, si te toca gobernar un país como la República Argentina, como el que jugó Néstor Kirchner en el año 2003, con un 25% de desocupación, con una deuda del 160% de tu PBI, con demandas sociales, con 54% de pobreza y demás, bueno, obviamente. Y si además, cuando comenzás a superar eso, comenzás con un proceso de redistribución de la riqueza para impulsar el crecimiento del país, y sí, seguramente vas a despertar algunas opiniones contrarias. Pero bueno, dicen que muchas veces se odia solamente lo querido, ¿no? Es difícil también despertar odio. Es mucho más fácil despertar indiferencia por mediocre, ¿no? Digo. A nivel personal, ¿cómo se lo toma? Porque ha habido críticas como muy fuertes, más allá de la figura institucional de presidente y de seguir adelante con un proyecto. Con agua, me lo tomo en principio porque... con agua, pase. Sí. Con agua, porque no tomo alcohol, no me gustan las bebidas alcohólicas, me encanta el agua, soy una gran bebedora de agua. Un poco de sidra nada más en las fiestas, porque me encanta la sidra, pero para las fiestas. Pero me lo tomo como se lo tiene que tomar una militante política. Yo no empecé en política siendo presidenta, ni siendo diputada, ni siendo senadora. Empecé que le afecte. Obviamente es mucho mejor que digan qué buena que sos, qué linda que sos. Pero esto es imposible en política. Sobre todo, vuelvo a repetir, a ver, cuando nosotros decidimos, por ejemplo, recuperar la administración de los fondos de los trabajadores, los recursos de los trabajadores, que estaban en manos de las AFJP, que cobraban comisiones multimillonarias, el Estado se hacía cargo de las jubilaciones, la gente no tenía posibilidades de ser incluido en el sistema previsional. Obviamente, si vos le sacás el negocio a unos pocos que se llevaron comisiones por 75.000 millones de pesos, y esos no te van a querer, y si te pueden pasar con un auto por encima seguramente te pasan. Pero bueno, son los riesgos que uno asume cuando adopta determinadas posturas políticas, que hay que adoptarlas. Y lo mismo pasa con el país. Cuando uno le dice que no a los grandes centros de poder financiero, como por ejemplo cuando Argentina decide reestructurar su deuda externa y dice, podemos pagar esto y no podemos pagar más porque creemos que Argentina se tiene que hacer cargo de una parte de la deuda, pero de la otra parte de la deuda se tienen que hacer cargo los que especularon y fueron a Argentina a colocar fondos a una tasa anual del 15% en dólares, cuando el resto del mundo pagaba apenas el 2%, es lógico que si vos es un banco donde te pagan el 20% y en todos los demás bancos pagan el 2%, lo más probable es que ese banco no te pueda devolver lo que vos pusiste. Entonces dijimos, bueno, si el capitalismo es riesgo, nosotros asumimos una parte del riesgo y ustedes asumen otra parte. De cualquier manera pagamos más que la Enron. Cuando la Enron quebró, pagó 10 centavos por cada dólar de sus accionistas. Presidenta, está transcurriendo ya el último año de su segundo mandato. Sí. Ahí empieza ya el proceso electoral en la Argentina. ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, lo estoy viviendo primero con el orgullo de haber sido la autora
precisamente luego de fracasos que tuve siendo legisladora cuando quise legislar para que en mi país se diera un sistema de democratización de los partidos políticos donde hubiera internas abiertas, primarias, vinculantes y obligatorias, de modo tal que los aparatos partidarios no fueran los que decidieran los candidatos, sino que la sociedad decidiera quiénes eran los candidatos y luego, en las definitivas, ya con los candidatos resueltos, un sistema que democratizó la vida política argentina, así que lo vivo con mucho orgullo y lo vivo con mucha alegría también, porque estamos viviendo en democracia, estamos eligiendo, estamos participando, y creo que eso es muy bueno. Le preguntaría si tiene algún favorito entre los precandidatos, pero supongo que no me lo va a contestar. Favoritos tenían los reyes y favoritas. No, eso es de la monarquía. No me lo va a contestar. Eso no es de la democracia. Favoritos y favoritas eran las monarquías, ¿no? Hablaba de esta reforma del sistema electoral en la Argentina. Una de las cuentas pendientes quizá, por lo menos por ahora, es la de la reforma de la justicia, que finalmente no se dio. Yo creo que sí. Yo creo que es una deuda pendiente de la Argentina, la reforma de la justicia. Sí, es algo que demanda la sociedad. La democratización de la justicia. La gente siente, lo percibe, además está visto en las encuestas, en la percepción que la gente tiene acerca de que la justicia no llega a los poderosos, la justicia es lenta, o sea, muchos defectos, y nosotros queríamos contribuir a que por lo menos en el organismo que califica la conducta de los jueces o que juzga la conducta de los jueces tuviera participación el pueblo, no el poder político, sino el pueblo eligiendo los representantes, entre otras de las reformas que proponíamos. Realmente, bueno, todo esto realmente no pudo ser llevado a cabo, pero yo creo que más temprano que tarde la reforma de la justicia va a ser abordada porque es una de las demandas de la sociedad y las cosas se van dando paulatinamente. Vos fíjate que la primera vez que intenté la reforma de los partidos políticos con la democratización, yo era senadora, presenté el proyecto y bueno, y no tuve apoyo y ese proyecto fracasó, cayó. Y la verdad que sentí en ese momento una gran frustración. Y luego pude lograr que ese proyecto de democratización de los partidos políticos pudiera ser aprobado y se llevara a cabo. Es más, creo que cuando pusimos en marcha las PASO, que fue, creo que para la primera la segunda presidencia, nadie creía en las PASO. Mis propios compañeros gobernadores no creían en las PASO, desconfiaban, decían que no iba... el tema era, no va a ir a votar nadie, no va a ir a votar nadie. Este es el argumento, uno puede recorrer las crónicas periodísticas, escritas, por radio, por televisión, y todo el mundo apostaba que las PASO iban a ser un fracaso. Fueron un éxito total de concurrencia, tanto en las primarias como luego, porque es nivel altísimo de participación, y fue la verdadera democratización de los partidos políticos. Y bueno, la pedían inviable, imposible, y se pudo lograr. ¿Cuánto costó? Muchos años. Y bueno, ¿por qué no confiar que nos cueste algunos años más la democratización de la justicia? Pero va a llegar, no tengas dudas. Presidenta, sabemos que tenemos que ir terminando. Entre las cosas que le han pasado durante la presidencia, ha sido abuela, está por ser abuela por segunda vez. Así es. Así sí, nos hemos enterado. Sí. ¿Cómo se imagina? La noticia la tomó bien, ¿no? ¿La alegró? Estupenda, sí. La madre, la primera que la tomó bien fue la madre. ¿Sí? sí, la madre. El padre también. Y después, bueno, la abuela, ni que hablar. Bueno, ¿cómo se imagina después del 10 de diciembre de este año cuando entrega el mandato? ¿En qué lugar? ¿Se imagina más cerca de la familia, más cerca de los nietos o...? ¿Qué me querés llevar a la casa a cuidar a los nietos vos? No, es una pregunta de cómo se visualiza usted personalmente, más allá de cómo la ven. Esta es una pregunta muy curiosa que te hacen siempre. Yo en realidad voy a cumplir 8 años de presidente el próximo 10 de diciembre y tengo 62. Si yo le resto los 62, 8 quiere decir que la mayor parte de mi vida no fui presidenta. Pero convengamos que no es un cargo más. No es un cargo más, digamos el cargo institucionalmente al que más puede aspirar uno. Pero puede ser presidente y no pasar a la historia, o pasar a la historia como cualquier cosa. Así que te digo que en definitiva me parece que lo más importante
no he sabido ser presidenta, sino haber hecho determinadas cosas cuando fuiste presidenta. Porque presidente hubo muchos en la República Argentina. Tal vez, bueno, sí la curiosidad o la nota de color de haber sido la primera mujer presidenta y además reelecta, quiere decir que somos buenas. Pero me parece que más que ser presidente, lo importante es qué haces cuando sos presidente. Yo conozco un montón de gente que fue presidenta en la historia que ya no están vivos, o unos que todavía están vivos y fueron presidentes. Y la verdad que para ser presidentes como fueron, yo hubiera preferido, si tuviera que haber sido como ellos, no haber sido presidenta. Así que creo que lo más importante en la vida son las cosas que haces, no los cargos que ocupas. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Es como digo yo, en la Argentina todo tiene que ver con todo.